Los Aeldari son conocidos por ser un pueblo muy espiritual, y gran parte de su cultura se basa en sus ciclos mitológicos, los cuales hablan de los dioses y los antiguos héroes. El panteón de dioses Aeldari o Eldar es el conjunto de seres que los Aeldari adoran como dioses, la mayoría de los cuales fueron consumidos por la creación del dios del caos Slaanesh, Sailantresh, la sedienta, en el momento de su nacimiento durante la caída, donde todos menos tres, Cain, Zegorach e Isha, fueron destruidos. Sin embargo, en los circuitos infinitos de los mundos astronave Asuryani se está formando un nuevo dios, Inead, el dios Aeldari de los muertos, a partir de las almas allí contenidas, que no forma parte de los viejos ciclos de mitos y que actualmente está parcialmente despierto en la disformidad. Los Aeldari todavía veneran a los dioses del panteón y conservan sus historias en el ciclo mítico, que es un conjunto de relatos comunes a toda la raza Eldar, que la dota de un vestigio de la unidad perdida tras la caída y que forma la base de su pensamiento sobre el pasado antiguo. Sin embargo, los Aeldari del presente ya no piden ayuda a sus dioses ni esperan su intervención. A la hora de profundizar en el trasfondo del panteón Aeldari, debemos tener en cuenta que el conocimiento que hay sobre ellos se encuentra dividido en dos niveles. Por un lado, el trasfondo propio de los mitos, historias transmitidas de generación en generación de una raza de más de 60 millones de años, y por lo tanto pueden describir hechos contradictorios o el mismo hecho pero con ligeras variaciones. Es decir, que los mitos pueden incluir ciertas licencias poéticas, aunque describan hechos veraces. Por otro lado, estarían las fuentes propias de la realidad mundana, que describen por qué o cómo surgieron estos dioses, aunque en el trasfondo no se explica de una manera inequívoca y detallada, pero que sí que permite extraer algunas conclusiones si unimos las piezas que hay. No existe una clasificación clara y ordenada de los dioses y criaturas míticas Aeldari, aunque podemos establecer las siguientes agrupaciones. Criaturas míticas, seres de carácter sobrenatural percibidos como monstruos inconcebibles por los viajeros de otras razas de la galaxia. Tienen un gran poder y relación con los dioses Aeldari. Musas oscuras son un grupo de infames Drukhari que ahora sirven como ejemplos a los que aspirar y objetos de reverencia para su raza. En lo que respecta a los Drukhari, los dioses Aeldari murieron en la caída de los Aeldari y los desprecian por ello, puesto que el hecho de que fueran devorados por Slaanesh indican que eran tan débiles que nunca debieron existir, con la única excepción de Cain. Dioses. Son seres de gran poder que cada uno de ellos representa un arquetipo, tal como el de la guerra y el asesinato, encarnado por Cain, o el de la curación y las cosechas, personificado por Isha. Además, estos dioses tienen muchas interrelaciones entre ellos, pues algunos son hijos de otros, cónyuges o enemigos viscerales, así como los mortales, los Aeldari, al más puro estilo de panteones como el greco-romano, celta o nórdico. Dentro del grupo de los dioses debemos distinguir dos grupos principales, según su origen. En primer lugar tenemos el viejo panteón, compuesto por los dioses presentes en el ciclo mítico, y los dioses creados, que son la sedienta, Slaanesh, e Inead. Slaanesh, Sailantresh, la sedienta, es un dios que no es venerado por los Eldar. Es el dios del caos, del placer, la lujuria o el dolor, que nació debido a los excesos hedonistas de la mayoría de los Aeldari, que vivieron cuando el imperio Eldar dominaba la galaxia. La sedienta devoró a la mayoría del panteón Aeldari y su nacimiento formó lo que hoy se conoce como el Ojo del Terror. Inead, dios de los muertos, está parcialmente despierto en la disformidad, formándose a partir de las almas contenidas en los circuitos infinitos de los mundos astronave o los espíritus del mundo de planetas exoditas. Cuando finalmente nazca, cuando mueran todos los Eldar, cuenta la leyenda del Ranadandra, tendrá el poder necesario para derrotar a Slaanesh, aunque los adoradores de este dios creen que pueden despertarlo por completo sin necesidad de la muerte de todos los Eldar. En cuanto a los dioses del viejo panteón, hay que resaltar dos tríadas importantes. En primer lugar, la compuesta por Asuryan, Cain y Baul, los cuales son hermanos y son los dioses más poderosos del panteón.
El más poderoso de todos los dioses es Asuryan, señor Fénix, padre de los dioses y antepasado de todos los seres vivos. Se creía que encarnaba el poder psíquico de todo el universo y junto con Gea, padre de Isha. Kaela Mensha Cain, normalmente abreviado como Cain, se asocia al asesinato, la violencia, la destrucción y la guerra. Kaela Mensha significa el de la mano ensangrentada y hace referencia a la sangre que gotea eternamente de sus manos, como recuerdo de su asesinato del antiguo héroe Eldar, Eldanesh, el primero y más grande de los Aeldari mortales, para que todos los Aeldari recordaran su crimen. Comparte consorte, Gea, con su hermano Asuryan, además de tener también como consorte a la diosa Morayhej, con la que engendró a sus hijas. Solo estaba por debajo de Asuryan en poder y a menudo aparecía como enemigo de Baul. Baul es el dios Aeldari de los herreros y todos los artesanos, creador de las mayores reliquias de la raza Aeldari. La segunda tríada importante es la compuesta por tres diosas que representan el pasado, el presente y el futuro, o las tres edades de la mujer, la joven o doncella, la madre y la anciana. Liliath, la doncella, hija de Isha y Kurnos, y diosa de los sueños y la fortuna, cuyos sueños siempre se cumplían. Aunque Kurnos es su padre, en uno de los mitos también es su amante, el cual la rescata después de rechazar a Cain. Isha, la madre, no solo de Liliath, sino de toda la raza Aeldari, junto a Kurnos, diosa de la curación, y actualmente está presa en el jardín de Nargel. Morayhej es la anciana, aquella que guarda el destino de los mortales dentro de una bolsa rúnica de piel, diosa del destino y consorte de Cain. En cuanto al resto de dioses del viejo panteón, hay muchos que nos son desconocidos, pues hay numerosos dioses, pero aquellos cuyos nombres han llegado a nuestros oídos son Gea, también llamada Gia o Gia. Tanto Asuryan, el rey Fénix, gobernante de los dioses Aeldari, como Kaela Mensha Cain, el dios de la guerra Aeldari, eran sus consortes gemelos. Con esta diosa no hay mucha información, pero como esposa del dios creador y dado su nombre, podríamos establecer una hipótesis en la cual Gea sea la diosa de la tierra Aeldari, quizá una diosa de fertilidad o abundancia. Kurnos, dios de la caza, padre de la raza Aeldari y consorte de Isha. Zegorach, el dios que ríe, sobrevivió debido a que su naturaleza burlona lo distanció de la corrupción psíquica colectiva y la decadencia del ancestral imperio Eldar. Se dice que durante la lucha entre Slaanesh y Cain, Zegorach se escondió detrás de Cain para protegerse, y durante la batalla huyó a la telaraña, donde Slaanesh no lo pudo alcanzar. Dios Eldar del engaño, el sigilo, la creatividad, el arte o la astucia. Oek es un nómada misterioso que se dice que es uno con la telaraña y ha recorrido los caminos entre los planetas desde que las estrellas mismas eran jóvenes, y se dice que es venerado por algunos de los proscritos Aeldari. Evelyn, la hija perdida, una niña criada en secreto por Isha, quien le enseñó los secretos del universo, hasta que sus poderes crecieron tanto que se hizo imposible mantenerla oculta de Asuryan por más tiempo. En ese momento, Isha llevó a Evelyn a los reinos de los mortales, colocándola entre los aislados Eldar de Kaelor, para su propia protección de la ira de Cain y las sospechas de Asuryan. La Gran Halcón era la noble cazadora del rey Fénix Asuryan y una mensajera a quien se le confiaron los mensajes más importantes y delicados del rey Fénix. Ella era superior a sus contrapartes masculinas, el Halcón, Faolchu y el Azor, ambos mensajeros de los dioses también, consortes de la Gran Halcón. Los dioses creados tienen una naturaleza claramente disforme, pero los dioses del viejo panteón son seres cuya naturaleza no está clara, aunque desde la comunidad de jugadores se han propuesto varias teorías. En el programa 201 del podcast La Voz de Horus exponen varias posibilidades sobre dioses de todo el universo de 40.000, pero en el caso de los dioses Aeldari del viejo panteón habría tres posibilidades: seres disformes, ancestrales o criaturas creadas por los ancestrales. En primer lugar, hablemos sobre la posibilidad de que sean seres disformes.
Los seres enteramente disformes surgen de los pensamientos y emociones de los seres mortales de la galaxia, y por tanto, los dioses Eldari no pueden ser totalmente disformes, debido a que por un lado, si atendemos al ciclo mítico, caminaron entre los mortales antes de que Asuryan creara la barrera que los dividió, y por lo tanto, vivían en el plano material con ellos, algo que nunca pueden hacer los seres disformes. Por otro lado, se ve que tienen una capacidad de intervención mucho más directa que cualquier otra criatura disforme en la galaxia material, algo que apoya el hecho de que no son enteramente disformes, así como el hecho de que uno de los mitos nos describe cómo Cain intenta masacrar a los Aeldari tras conocer la profecía de Liliath, algo inconcebible para un dios disforme, puesto que necesita de la adoración de los mortales para obtener poder. También sabemos que en la caída, Slanesh devoró a la mayoría de los dioses Aeldari, y dado que Slanesh sí que sabemos que es un dios disforme, este solo pudo devorarlos en la disformidad, y por tanto, si los dioses residían en la disformidad, quiere decir que al menos en parte tenían una naturaleza disforme para poder residir en el Immaterium, hecho que también apoya la condición de demonio, es decir, tiene unas cualidades disformes, el avatar de Cain. La segunda posibilidad es que fueran ancestrales. Tras la guerra contra los Zetán, no se deja claro si los ancestrales se extinguen por completo o si los últimos de su raza desaparecen. Esto, unido al mito que habla sobre la barrera que crea Asuryan entre mortales y dioses, puede llevarnos a pensar que los dioses Aeldari no son sino estos últimos ancestrales que desaparecen tras la barrera de Asuryan. Esto encajaría con lo dicho anteriormente sobre la naturaleza mixta, real y disforme de los dioses, pues los ancestrales eran seres materiales pero con una increíble afinidad con la diformidad e inmortales. De hecho, el inicio de la guerra contra los Necrontyr fue porque los ancestrales no quisieron revelarles el conocimiento de la inmortalidad. Dado que conocemos también que fueron los ancestrales los que crearon a los Eldar, así como a humanos, orcos y otras razas, esto también encajaría con el mito en el que cada uno de los dioses otorga un don a los Eldar, puesto que serían los propios ancestrales en el proceso de su creación, pero contado de un modo mítico, y también explicaría por qué fueron derrotados por Slanesh en su nacimiento, puesto que eran una raza muy poderosa, con gran dominio de la tecnología, pero inferiores a un dios disforme. Por último, cabe la posibilidad de que sean seres muy poderosos creados por los ancestrales para guiar a los Eldar, según una visión de un personaje descrito en el Liber Caótica. Por lo tanto, no es algo seguro, tan solo la versión de este personaje. Describe a los dioses Aeldari como herramientas disformes creadas por los ancestrales para ayudar y guiar a la raza Eldar. Esto explicaría por qué los dioses son tan especializados y tienen un arquetipo tan marcado, y que tras la desaparición de los ancestrales recibieron la adoración de los mortales, y debido a ella adquirieran capacidades disformes que los volvieran más individuales y caprichosos, explicando los conflictos entre ellos o contra los mismos Aeldari. En conclusión, creo que es bastante posible que o bien sean ancestrales o seres disformes creados por los ancestrales para guiar a los Aeldari. En la caja de descripción del vídeo os dejo enlaces a cada uno de los mitos a los que hago referencia anteriormente, y os invito a suscribiros al canal, en el que en próximos vídeos iré desarrollando más en profundidad a cada uno de los dioses Aeldari, las musas oscuras y las criaturas míticas. Hasta el próximo vídeo, exoditas.